Gracias a Dios que nos hemos reunido esta mañana, un tiempo para agradar al Señor, para buscarle. Y sí, pues varias familias de la iglesia andan visitando a sus familiares en otros estados o en otras ciudades, y gracias a Dios que nosotros estamos en esta mañana aquí para honrar y celebrar a nuestro Señor. Gracias, hermano. Estamos en víspera de la Navidad, Nochebuena, y con la ayuda de Dios pues vamos a estar pasando un bonito tiempo. Me imagino varias familias van a estar reunidas y el tiempo de la cena, un bonito tiempo juntos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pues quiero iniciar el mensaje de hoy, hermanos. A mí me sorprende mucho cuando leo las historias del mundo, cómo un imperio se levantó, cómo un imperio cayó, ciertos hechos que fueron muy trascendentes en la historia. Si bien es cierto que detrás de estos eventos hay como protagonistas y hay antagonistas, usted va a encontrar que en muchos de estos eventos, si no fuéramos cristianos diríamos que hay mucha suerte detrás de todo ello. Hay ciertas cosas que no están en las manos ni del protagonista ni del antagonista y que definen todo el curso de la historia. Usted puede mirar la historia de los griegos, los medos persas, cómo llegó Herodes, y usted va a notar esos elementos pequeños, pero que definieron todo el curso de quién iba a ganar y quién iba a perder, qué iba a suceder más adelante. Permítame mencionarles uno de ellos, que fue uno que recientemente estuve enterado, y es la batalla de la independencia en Estados Unidos. Y voy a leer un poco de la historia basado en lo que dice en Wikipedia. Dice: el cruce de George Washington del río Delaware fue un hecho acaecido la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en concreto de la campaña de Nueva York y Nueva Jersey. Se trató del primer movimiento de un ataque sorpresa planeado por George Washington contra los soldados hessianos al mando de Johann, que se llevaría a cabo en Trenton, Nueva Jersey, en la mañana del 26 de diciembre. Washington lideró un regimiento de la Armada Continental a través del helado río Delaware en una operación peligrosa y desafiante que supuso finalmente la victoria de los colonos en la batalla de Trenton. Así que si bien el hombre iba bien preparado, si bien los enemigos, todo esto, según se cuenta que en el cruce, porque el elemento sorpresa fue indispensable para obtener esa victoria, se cuenta que mientras George Washington iba con la tropa en el cruce del río, una neblina de pronto los cubrió. Y ellos entonces, con esa neblina, pudieron dar el elemento sorpresa y obtener la victoria. Y esto se lo pregunté también al hermano Robert en la historia, y me dice, sí, es que eso es lo que se cuenta en todos los libros de historia, que esa neblina fue un factor determinante para obtener esa victoria. Y de esa manera entonces George Washington comienza una serie de victorias junto con otros que están participando, y se logra la guerra o se logra la independencia de los Estados Unidos. Esta historia, como les digo, no es un hecho aislado. La verdad es que muchas cosas de la historia dependen de esos momentos, de esas circunstancias, de esas situaciones que definieron el curso de todo lo que venía adelante. Y cuando nosotros volteamos a ver a la Biblia, nos damos cuenta de que quien mueve los hilos de esos elementos, como el clima, como que pase una cosa y no otra, es Dios. Es Dios quien está detrás de todos esos eventos, guiando la historia de la humanidad hacia un propósito. Y así sucedió ciertamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Si podemos ir a nuestras Biblias, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Esa va a ser la porción que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mateo capítulo 2,
versículos 1 al 12. Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle de favor si me acompaña poniéndose de pie. Mientras doy lectura, si por favor me puede seguir con su vista, voy a leer en la Reina Valera. Mateo 2, del 1 al 12, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de su presencia. Y Señor, venimos con el deseo de poder escucharle. Como dijo Samuel: hable, que su siervo escuche. Nuestros oídos están atentos, Señor, así como las aves esperan el alimento a su tiempo que usted le da. Así también, Señor, venimos por el alimento espiritual, el pan nuestro de cada día, la palabra suya, Señor, que necesitamos. Que su Espíritu nos ayude, Señor, nos fortalezca para esta hora, y me ayude también a mí, Señor, a exponer con claridad y servirle con su poder. Gracias, Señor. Queremos todo esto pedirlo con el propósito de traer adoración a Cristo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, permítanme hablarles algunas generalidades del Evangelio de Mateo. Pues Mateo lleva el nombre de su escritor, el apóstol Mateo, que también se le conoce como Leví. Por el contenido del Evangelio se deduce que este Evangelio fue escrito para una audiencia judía. Uno puede leer y puede darse cuenta que un judío lo entendería bien, y no como otros evangelios que están pues un poquito a un público más general. De acuerdo con este Evangelio y mucho de lo que comentan los escritores, Mateo se propone presentarnos a través de su Evangelio a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Cada uno nos da como una diferente cara, y Mateo nos presenta esta acerca de Cristo. Él es el Mesías esperado, el descendiente del rey David que venía para reinar. Y por ello es que Mateo presenta desde el capítulo 1 la línea genealógica de Jesús. ¿De dónde venía el Señor Jesús? Y uno empieza a contar y llega a que era descendiente de David, y luego sube un poquito más y llega a notar que es descendiente también de Abraham. Pero Jesús no solamente es el esperado Mesías descendiente de David, también en el capítulo 1, versículo 23, Mateo dice que Jesús es Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Bueno, esta palabra en hebreo significa Dios con nosotros.
No es simplemente uno que viene a ocupar el trono de David, pero es este Dios mismo descendiendo con nosotros, estando con nosotros, digno de recibir gloria, alabanza y adoración, como va a suceder en nuestro texto que tenemos para hoy. Es este Rey, es este Dios con nosotros que también nos dice, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El capítulo 2, donde estamos nosotros, sitúa el nacimiento de Jesús en los tiempos del rey Herodes y narra las diferentes dificultades que se presentaron para salvaguardar al recién nacido rey. Se nos deja ver detrás de todos estos acontecimientos que, si bien hay cosas que suceden a plena vista, hay otras cosas que suceden detrás de el telón. Hay cosas detrás de ese escenario que se están moviendo, hay hilos que se están moviendo para que ocurran los hechos que nosotros vemos relatados en Mateo capítulo 2. El nacimiento de Jesús y su cuidado pone de manifiesto que hay dos bandos. El bando de aquellos que están a favor de Jesús, el Mesías prometido, y el de aquellos que están en contra de él. Y en ese sentido, hermanos, quiero exponer nuestra porción bíblica señalando tres contrastes que se logran ver en nuestro texto. Primeramente, el contraste entre un rey ilegítimo y un rey legítimo. El segundo contraste entre lo que causa turbación y lo que causa gran regocijo. Y en tercer lugar, entre la adoración falsa y la adoración verdadera. Entonces, vamos a comenzar con el primer contraste, el rey ilegítimo versus el rey legítimo. Versículos 1 y 2, vamos mirándolos de nuevo ahí para notar qué dice. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Noten ustedes en qué tiempo se ubica el nacimiento de Cristo. Dice en los días de el rey Herodes. Este rey nació en el 73 antes de Cristo, murió en el 4 después de Cristo. Y para mí se me hace muy interesante que la Biblia ubica el nacimiento de Cristo en los días del rey Herodes, y la historia ubica el nacimiento y la muerte de Herodes en relación con Cristo. No sé si ustedes notan ahí lo peculiar, ¿verdad? Pero uno está dentro de la vida de otro y otro está dentro de la vida del otro. El punto es que Cristo es quien divide la historia. Y de acuerdo con los comentarios, Herodes fue un hombre de grandes virtudes, pero también de profundas bajezas. Entre las virtudes de Herodes destacaba su astucia, su habilidad política y su habilidad militar. Mantuvo una relación muy cercana con el emperador y eso le permitió contar con el apoyo militar en momentos clave para poder obtener ciertas victorias. Había muchos hilos moviéndose allí detrás de la astucia de Herodes. Según un diccionario, hablando acerca de Herodes, dice esto: su criterio fue no dejarse nunca envolver directamente en las luchas por el poder, sino encontrarse en el momento adecuado, siempre del lado vencedor. Este hombre era muy astuto y siempre buscaba los momentos oportunos para hallarse en ese momento oportuno y verse favorecido. Usted y yo creo que llegamos a conocer a personas que siempre buscan actuar con ese tipo de astucia, ¿verdad? Que buscan siempre ese momento y están esperando. Bueno, Herodes era ese tipo de hombre. Y gracias al apoyo de Roma, Herodes llegó a convertirse en el rey de la región de Judea. Para ello tuvo que derrotar al anterior gobernante judío, Antígono. Y como Herodes no era un auténtico judío, pues los judíos lo rechazaban. No querían que Herodes gobernara sobre ellos. Así que, ¿qué hizo Herodes?
se casó con la hermana del hombre que mató, Mariame, se llamaba la mujer. Y de esa manera trató de hacer un poquito más legítimo su gobierno, como si él fuera realmente judío. Herodes hizo grandes construcciones también. Reconstruyó el templo de Jerusalén y con eso buscaba siempre la simpatía del pueblo judío, pero Herodes una y otra vez fue visto como un usurpador. Los judíos lo miraban y este hombre está usurpando el lugar que le corresponde a un judío. Así pensaban los judíos. Un comentario de la vida de Herodes dice lo siguiente, hermanos. A lo largo de su vida tuvo 10 esposas, las cuales juntamente con sus hijos se envolvieron en intrigas, frecuentemente feroces para asegurarse al menos una parte del poder. Se produjeron complots reales o inventados contra la vida del mismo Herodes, y él, acosado por sus manías persecutorias nacidas de su carácter celoso y desconfiado, hizo dar muerte sucesivamente a su esposa Mariamne, a la que había amado con pasión, a los 2 hijos habidos de ella, Alejandro y Aristóbulo, y más adelante a otro de sus hijos, Antípater, 5 días antes de su propia muerte. Este hombre era un hombre muy bajo. Se cuenta que cuando ya iba a morir, dio la instrucción: encierren a todos los líderes judíos en un lugar, porque él sabía que cuando muriera la gente se iba a alegrar. Y dijo: cuando yo muera, maten a todos esos, así la ciudad va a llorar también. Él no quería pues que la gente se gozara en el día de su muerte y quería darles un día muy triste. Dice el comentario que leí: felizmente esta monstruosa orden no fue cumplida. Poquito antes de que muriera, la esposa le dijo: no, Herodes dijo que siempre no. Y por eso es que liberaron a los líderes judíos, para que no los mataran y no ocurriera esa terrible masacre. Y estos comentarios, hermanos, se corresponden con lo que el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, escribió en sus libros Antigüedades de los Judíos y Guerra de los Judíos. Así que Herodes era brillante, militarmente, astuto, políticamente, pero un hombre cruel, atroz. Y fue en su tiempo que nació Jesús. Noten ustedes ahí en el versículo 2, cuando llegaron los magos, ¿no? ¿Qué se presentan? Los magos o sabios, ellos se presentan y la pregunta es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Mateo pone un énfasis por la forma en que está escrito en la parte final, que ha nacido. Es decir, no eres tú, Herodes, tú ya estás grande, pero hay uno que acaba de nacer y es el que es digno de ser rey de los judíos. ¿Y cómo llegaron ellos a ese punto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Nos dice que ellos estaban guiados por una estrella. Cuando dice ahí en el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora sé que pues, en nuestro tiempo también hay mucha superstición, pero en aquellos entonces los astros, las estrellas, se creía que revelaban ciertos eventos trascendentes en la historia. Entonces, la aparición de una estrella muchas veces estaba asociada con el nacimiento de un nuevo rey. Craig Blomberg escribe en su comentario: a menudo se creía que una estrella en el cielo anunciaba el nacimiento de una persona importante en la tierra sobre la que brillaba la estrella. Ahora, ¿cómo llegaron a entender estos sabios que la estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos? No sabemos. ¿Quiénes y cuántos magos o sabios eran? Tampoco lo sabemos. Solamente tenemos conjeturas, pero no hay una respuesta final. Unos 1500 años antes del nacimiento de Cristo, un hombre habló por el Espíritu de Dios y dijo esto en Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Así que tal vez
De allí proviene esta enseñanza y de alguna manera estos sabios se enteran de que una estrella va a anunciar el nacimiento. Pero no es la única profecía en el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías que anunciaron el nacimiento de Jesús. El Salmo 72, 8 al 11, por ejemplo, es un salmo que era una dedicatoria al rey. Pero muchos salmos son proféticos y este tiene esta característica. El Salmo 72, del 8 al 11, por ejemplo, dice: domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Así que este salmo profético comenzaba a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Los reyes, los sabios, personas de fuera importantes estaban viniendo delante de este rey, que era un niño, para adorarle, para traerle presentes, para postrarse y rendirle adoración. Jesús, y no Herodes, era el rey legítimo de Israel. Ese es en primer lugar. En segundo, veamos turbación versus regocijo. Mire usted el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esa palabra turbar es la palabra griega escrita aquí, tarazo, y significa agitar, provocar, conmover. Y aquí tiene la idea de ser perturbado. Herodes es un paranoico que estaba dispuesto a matar a su esposa y a sus hijos por sentir que le querían quitar la corona. Y llegan estos sabios, que por lo que se ve eran hombres muy importantes y probablemente era una gran cantidad. No eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. No, hermanos, esa es una leyenda, es un mito. Y no venían que en un camello, en un caballo, en un burro, no sé. No, hermanos, esa es una leyenda. Probablemente eran muchos y hombres importantes y pudientes. En aquel entonces los sabios eran considerados como parte de la élite de la sociedad. Entonces llegan estos hombres y escuchan que están buscando al rey. ¿Cómo se siente Herodes, el paranoico? Perturbado. Alguien me va a ganar el lugar, me va a quitar mi puesto. Ya Herodes tendría más de 70 años y estaba todo loco. Y no solamente él, dice que también estaba la gente de Jerusalén estaba perturbada. ¿Y por qué? Porque eran tiempos de mucha inestabilidad política. Pensándolo en términos humanos, en términos puramente humanos, hermanos, el nacimiento de Cristo llegó en un momento muy inoportuno. Pensándolo solamente en términos humanos, un rey paranoico, una Roma que está matando y está haciendo de las suyas y de todo, un pueblo que está tan inseguro, con tantas dificultades, y nace Cristo en ese momento. Uno diría: Señor, en peor momento no pudiste haber llegado, en términos puramente humanos, pero en los tiempos de Dios, perfecto. Así tenían que reunirse las cualidades y las características del día en que viniera nuestro Señor Jesucristo. Herodes y la gente en Jerusalén tenían su vista puesta en las cosas de la tierra y por eso perdieron la bendición de ver la llegada de Cristo. Esto me llevó a hacerme una pregunta que fue un poquito fuerte para mí, hermanos. Yo me hice esta pregunta: si Cristo fuera a llegar hoy a las 6 de la tarde por nosotros, si Cristo se apareciera, como dice en las profecías, bajara al monte de los olivos hoy a las 6 de la tarde, ¿sería para usted motivo de regocijo o empezaría a temblar un poquito? ¿O tendría un poco de temor por eso?
¿sería perturbador para usted? Yo le puedo decir en qué caso sería perturbador. Sería perturbador si anduviera en pecado. Pecado flagrante, escondido, oculto. Sería perturbador si en lugar de haberle servido hubiese gastado mi tiempo, fuerzas, energía y recursos para servirme a mí mismo. Sería perturbador si me estuviera deleitando en los placeres banales de esta vida. Sería perturbador si en lugar de servir a mis consiervos los he maltratado, tengo envidia, amargura y resentimiento contra otros. Sería perturbador si en los días, semanas y meses no le he buscado con sinceridad, sino solo de una manera religiosa. Si estuviera en ese caso, para mí sería perturbador. Si el Señor llegara hoy a las 6 de la tarde, diría: es inoportuno, Señor, dame más tiempo. Para Herodes y para los líderes fue inoportuno porque su vista estaba puesta en el aquí y en el ahora. Pero para los magos, para los sabios, no fue inoportuno, fue una causa de gran regocijo. Mire usted los versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, hay quienes han tratado de asociar esta estrella con algún fenómeno ocurrido en aquellos tiempos. La verdad es que aunque es muy interesante, no sabemos esos detalles, no sabemos si hubo así que una estrella, no lo sabemos. Yo les aconsejaría que si ustedes ven videos en YouTube de personas que dicen que encontraron el misterio, mejor le pongan allí, dejar de ver videos de este tipo o alguna cosa, porque no hay algo que a ciencia cierta sepamos. El hecho es que ocurrió algo sobrenatural y que estos sabios fueron guiados de manera sobrenatural por parte de Dios para que dieran con la ubicación exacta del niño. Y para los magos, los sabios, la señal de Jesús no fue una causa de turbación, aunque habían emprendido un viaje muy largo, difícil y costoso. O sea, vieron la estrella y 2 años después llegaron. Imagínense qué tan largo fue el trayecto. Qué tan difícil, con cuántas dificultades se encontraron en el camino. Y todavía llegan con regalos, con oro, incienso, mirra, ¿verdad? Para presentarse. O sea, fue algo que les costó y que también ellos costearon para poder salir. Pero lo importante aquí, hermanos, y que quiero que ustedes noten mucho porque Mateo hace un énfasis muy fuerte, es que dice, se regocijaron, ¿verdad? Ahí en el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. La verdad es que no le hace justicia a esa traducción. La Biblia de las Américas dice, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Esa sí le hace un poquito más de justicia, porque aquí Mateo utiliza esas palabras, en sobremanera y con gran alegría. Ustedes pueden imaginar, estos hombres vieron una estrella y sentir un profundo gozo del Espíritu Santo dentro de ellos. Salimos de un lugar para llegar a ver al Rey y Dios nos ha concedido que cumplamos con ese objetivo. Para ellos la llegada del Mesías era una fuente inagotable de gozo, hermanos. ¿Lo es para usted? ¿Lo es para mí? Jesús debe ser la fuente de nuestro regocijo en gran manera. Y en tercer lugar, hermanos, veamos el tercer contraste, la adoración falsa versus la adoración verdadera. Versículo 4, y vamos a avanzar del 4 hasta el 8, y disculpen que he estado brincando, pero es para que nosotros podamos entender. 4 al 8 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber. ¿Y qué dice al final? Para que yo también vaya ahí, le adore. Ajá, sí, ¿verdad? Seguramente vas a ir y adorar, Herodes, ¿verdad? A un niño que te va a quitar el lugar. Sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no. Herodes, de labios para afuera, decía: voy a adorar al niño, mientras su corazón tenía un odio profundo hacia ese niño que usurpaba su lugar. Pero lo que debe llamar también nuestra atención es el hecho de los líderes. Los líderes, es decir, ni Herodes ni los líderes se tomaron la molestia, porque Jerusalén y Belén están en una distancia de 8 kilómetros, hermano. No se tomaron la molestia de decir: pues vamos, ya estamos aquí en corto, ¿no? Y dejaron a un lado sus ocupaciones e ir a adorar al niño. Los líderes sabían hasta dónde iban a hacer. Conocían las escrituras, los escribas. Conocían lo que decía acerca de ellas, acerca del Mesías esperado. Pero ¿sabe qué? Tenían más temor del hombre que de Dios, porque sabían que si salían de ahí, Herodes los iba a matar. Y prefirieron quedarse allí, cómodos, con el temor del hombre, antes que ir y adorar al rey, al legítimo rey de los judíos. Eso me enseña qué falsa puede llegar a ser la adoración. Hombres que conocen las escrituras, hombres que conocen bien lo que tienen que hacer, hombres que de labios para afuera se oyen muy bien, muy bíblicos, pero en su corazón no tienen a Cristo, no le aman y no le quieren adorar. Llevaban una religión de labios para afuera. Pero al lado contrario, usted puede observar a los sabios, versículo 11 y 12, mire. Y al entrar en la casa, aquí ya está hablando de los sabios, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los sabios no conocían las escrituras tan bien como los líderes. Ellos llegaron allá y preguntaron: ¿dónde está? Y tuvieron que ser guiados con las escrituras. Miqueas 5:2, que habla del nacimiento en Belén de este rey. No la conocían. Muy bien, pero sí tenían un corazón para Dios y para Cristo. Y no quiero decir: mira, hermano, deja a un lado las escrituras y busca a Dios por tu cuenta. No, necesitamos la luz de las escrituras, pero necesitamos un corazón sincero y sencillo para buscar a Cristo a través de las escrituras. Estos hombres simplemente se dejaron guiar por lo que Dios les había puesto en la mano, y con eso tuvieron para llegar hacia su destino y poder cumplir su misión, ir a adorar y honrar a este rey que había nacido. Isaías 60:6 nos dice: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanza del Señor. Comenzaba a cumplirse esa escritura. Llegará el día cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, y las naciones traerán los tesoros de la tierra delante de Él. Pero la escritura nos está diciendo: ya está empezando a cumplirse. Ya los hombres importantes de la tierra estaban viniendo a traer los regalos al rey. Por lo que Mateo narra, hermanos, cuando los sabios llegaron a ver al bebé, ya no era un bebé, era un niño de aproximadamente 2 años. Así que están mal esas imágenes donde vemos a los pastores y a los 3 reyes magos mirando al pesebre. Ya no había un pesebre. Ya el Señor probablemente ya caminaba y ya probablemente decía algunas palabritas. Y no puedo imaginar la escena de María observando a estos hombres
que en el día de hoy, hermanos, serían hombres que llegarían en Suburbans del año, vestidos con traje, con guardias, escoltas, hombres muy bien vestidos. Y estos hombres, quizá unos 30, 50 o 60, ven al niño y se postran delante de él. ¿Cómo vería María esa escena? ¿Qué está sucediendo? Qué sorprendente, sorprendente. Ella está mirando cómo este niño pequeño está recibiendo adoración y le presentan regalos, y son regalos muy particulares de la realeza y que eran usados también para la adoración. El oro, el incienso y la mirra se utilizaba en el templo para la adoración y se utilizaba en la realeza. Y lo que están queriendo decir es que ellos están ofreciendo adoración al que es verdaderamente Rey y Dios mismo hecho hombre. Finalmente, nos dice que estos sabios fueron preservados de las crueles artimañas de Herodes y Dios los guió por otro camino para regresar de donde salieron. Todo esto nos deja ver que Jesús es digno de recibir la verdadera adoración. Aquí es donde quiero empezar a concluir, hermanos. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, ¿cuál fue su pregunta? ¿Recuerda usted? ¿Dónde está qué? ¿El rey qué? El rey de los judíos que ha nacido. Esa fue su pregunta. Al principio de Mateo, estos hombres buscando al rey de los judíos que ha nacido. Al final de Mateo, capítulo 27, ¿sabe qué título clavaron encima de la cruz de Cristo como acusación de sus cargos? Pusieron este título: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y no es una coincidencia que Mateo haya querido destacar estos dos eventos, porque si bien Dios preservó la vida de Cristo al comienzo, el propósito por el cual Cristo venía a la tierra era para dar su vida por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Y a su tiempo, cuando ya se cumplieron todas las cosas y cuando Cristo mostró y reveló al Padre, llegó el tiempo en que Él tenía que ofrecerse para morir por nosotros. Y cuando ese tiempo llegó, el Padre no lo protegió y permitió que su Hijo sufriera para que usted y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Él. Así que en este día, en este tiempo de Navidad, la manera de honrar, la manera de adorar a nuestro Señor es recordar que Él vino para salvarnos y que Él es digno de recibir nuestra adoración. Que podamos ofrecerle a Él nuestra adoración porque Él padeció por nosotros para darnos vida y perdón de nuestros pecados. Honremos al Señor así, hermanos, en esta fecha, en víspera de Navidad, y que así cumplamos con aquello que Dios nos ha mostrado y revelado a través de su palabra. Oremos. Señor, miramos que para unos hombres tan importantes de otro país, verle usted en humilde apariencia, indefenso como un bebé, encontrarle fue motivo de gran regocijo. Y no escatimaron en doblar sus rodillas, postrarse ante ese pequeño niño a quien reconocían que era Dios hecho hombre, Cristo el Salvador, el Señor. Señor, ayúdenos para que este día conmemoremos verdaderamente el significado de la Navidad y traigamos así adoración y honra y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Señor, para que tengamos un bonito tiempo y al mismo tiempo, Señor, le pedimos para que usted guarde a las familias de posibles accidentes, de cualquier cosa que transcurra a lo largo de este día, Señor. Por favor, para que sea un tiempo verdaderamente en familia, en familias y honrándole a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga y pues feliz Navidad. Que la pase muy bien.